Para escuchar, ¿cierto?, atender, obedecer la palabra de Dios. La Escritura nos señala y nos dice que no debemos ser tan solamente oidores de la palabra, sino que debemos ser hacedores de esta. Eso significa que debemos practicar la palabra del Señor. Diga conmigo, debo practicar. Vamos, repita conmigo, debo practicar la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, para que produzca bendición en nuestras vidas, debemos de vivirla, debemos de practicarla. Muchos conocen la Escritura de tapa a tapa, ¿cierto? Desde Génesis, Apocalipsis, conocen a los profetas mayores, a los menores, conocen los libros, ¿cierto? Conocen los versículos más largos, los más cortos, conocen cuántas veces aparece la palabra del Señor, pero eso no sirve de nada si no hay una práctica, si no hay una vivencia, si no hay, hermano, una experimentación de la palabra del Señor. Jesús dijo en una ocasión: yo no he venido a abolir la ley, no he venido a quebrantar la ley de Moisés, lo que yo he venido a hacer es a cumplirla, a vivir la palabra. Por eso no reconocían, ¿cierto?, la presencia de Jesús, no reconocían el caminar de Cristo, porque traía a Cristo una doctrina de verdad a través del cumplimiento de la palabra. Muchos de los fariseos, los escribas, los saduceos estaban admirados porque Él no solamente hablaba, sino que lo cumplía. Él vivía la palabra del Señor. Capítulo 8 del libro de los Hechos, capítulo 8, por favor, de la Biblia, libro de los Hechos, capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Amén. Puesto en pie, damos lectura a la palabra del Señor. Luego vamos a orar. Del 1 al 3. Dice la Escritura: y Saulo consentía en su muerte. Esta es la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, ¿cierto?, discípulo del Señor. Y luego dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Luego dice el versículo 3, Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Amén. Permítame orar en esta hora. Amado Dios, Padre eterno, gracias le doy en el nombre de Jesús por tener la bendición de leer, Señor, su palabra, compartirla. Pero deseo, amado Dios, que en esta tarde, como en todas las tardes y en todas las oportunidades que tengamos de predicar su palabra, sea usted quien hable, sea su Espíritu Santo quien nos revele los misterios ocultos del mensaje para edificación, Señor, de las almas, para que cada uno de nosotros seamos edificados en su palabra, en su verdad. Gracias le damos por tener esta bendición a través de Cristo nuestro Señor y Salvador, y la iglesia dice amén y amén. Las glorias son del Rey. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su lugar, por favor. Leyendo, hermano, esta cita bíblica y viendo, cierto, cómo la iglesia del Señor era perseguida, era agobiada, y viendo cómo un hombre, cierto, consentía con la muerte y aprobaba la muerte de los cristianos, nos podemos percatar que los tiempos que hoy vivimos son tiempos de privilegios. Nosotros tenemos el gran privilegio de poder extender la palabra del Señor sin ninguna dificultad. Eso quiere decir, nosotros extendemos el reino, predicamos la palabra y no hay quien nos moleste. Mencionaba hace algunos cultos atrás y les decía a la iglesia, puede que algunos se burlen de nosotros, puede que algunos se rían cuando hay un punto de predicación, estamos en una campaña, cuando estamos danzando, cuando estamos, cierto, saltando, cuando hablamos en lengua, cuando predicamos la palabra, pero en fin, no hay una obstrucción total, cierto, como hubo en la iglesia primitiva, como la iglesia fue perseguida, cierto, asolada, dice la Escritura, por causa de la predicación del reino de Dios, por causa de Cristo.
Cristo vino a sanar, vino a salvar y vino a dar vida. Y los apóstoles, la iglesia, transmitían eso, ¿cierto? Predicaban las buenas nuevas de salvación. Pero aquellos que querían mantener un régimen, ¿cierto? Autoritario y un régimen religioso, no querían y no consentían con la palabra de verdad. Iban en contra de la palabra de verdad. Y uno de los hombres, hermanos, que fue propulsor y que estuvo, ¿cierto?, encabezando este asolamiento a la iglesia del Señor en Jerusalén, fue Saulo de Tarso. Un hombre, ¿cierto?, que era romano, pero que también era fariseo, de la doctrina de los fariseos, y que de alguna manera conocía la Escritura, pero estaba en contra, escuche esto, del nombre de Cristo. Todo lo que profesase Cristo, todo el que hablase de Jesús, él iba en contra de aquello. Y lo único que quería él y anhelaba en su corazón era destruir la iglesia del Señor. Era que la iglesia de Cristo, ¿cierto?, desapareciera, que el Evangelio no pudiera ser extendido, que las almas no pudieran salvarse, que los enfermos no pudieran ser sanados. Y ese fue el trabajo, la labor que cumplió Saulo de Tarso, ¿cierto?, como un soldado romano. Y Saulo de Tarso, ¿cierto?, asolaba las iglesias, asolaba las casas de aquellos que predicaban el Evangelio. Quiero que usted se imagine un momento, ¿cierto?, que usted está en su hogar, como lo hace diariamente, ¿cierto?, con su familia, abriendo la Biblia, ¿cierto?, y escudriñando y compartiendo la palabra. Y de repente, ¿cierto?, como dice en el libro de los Hechos, como vino el Espíritu Santo, de repente botan la puerta, ¿cierto?, y entra una persona, los toma del pelo, ¿cierto?, y los saca con Biblia y todo, y los lleva a la comisaría más cercana y los deja en aquel lugar para que ustedes sean condenados, para que ustedes tengan cárcel por el solo hecho de compartir el Evangelio de salvación. Usted diría, pero pastor, eso parece absurdo, parece ridículo. Es lo que sucedía en la iglesia primitiva. Es lo que pasaba, ¿cierto?, a nuestros hermanos en la fe. Algunos de nosotros pensamos y decimos, en realidad he sufrido tanto por la causa de Cristo. Hermanos, no hemos sufrido nada, no hemos padecido nada. Lo que hemos padecido ha sido por nuestra desobediencia. Amén. Nosotros hemos padecido, ¿cierto?, por nuestra irregularidad en el Señor, porque nosotros nos hemos desviado, porque hemos dejado de orar, porque hemos descuidado nuestra vida espiritual, porque no hemos vivido conforme a la palabra, porque no la hemos cumplido. A lo mejor hemos venido a la iglesia, hemos escuchado la palabra, pero no la hemos practicado. Eso trae una consecuencia. Amén. Pero por la causa de Cristo